Buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una reunión muy importante. Se va a hablar de enfermedad inflamatoria de la órbita. La doctora Laura Ortega, que es residente de tercer año, junto con la doctora Cristina, nos preparan un tema que es importante para todos conocer. Adelante, Laura. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Yo soy Laura Ortega Quiroga, residente de oftalmología de UPB, y el día de hoy voy a hablar sobre la enfermedad inflamatoria de la órbita. Entonces, en cuanto al contenido de la charla, voy a hablar un poco sobre la introducción, sobre más específicamente a detalle la enfermedad inflamatoria inespecífica o también llamada idiopática. Posteriormente, sobre la enfermedad relacionada con IgG4, sus manifestaciones, su clasificación y diagnóstico, y finalmente el tratamiento y las conclusiones. A modo de contexto, digamos, para hablar de este espectro de enfermedad inflamatoria de la órbita, vamos a ver que esta se va a dividir tanto en una condición específica y otra clasificación inespecífica o también llamada idiopática. Siempre que hablamos de enfermedad inflamatoria específica, vamos a abarcar patologías tanto infecciosas como no infecciosas, entre ellas tuberculosis, celulitis orbitarias, vasculitis, sarcoidosis, granulomatosis con polangeitis, la orbitopatía tiroidea, que ya vamos a ver que en cuanto a su frecuencia es de las más importantes, y enfermedad relacionada con IgG4. Y dentro de la inespecífica se va a clasificar según su localización. Y esta anteriormente, digamos que se había dificultado un poco su clasificación o saber, digamos, cómo se podría abordar esta enfermedad, pero ya vamos a ver que en los últimos años la han clasificado de acuerdo a su localización, de acuerdo al tiempo de instauración y de acuerdo a las características histopatológicas. Entonces, vamos a ver que la localización es la clasificación más importante, que dependiendo del compromiso, la estructura comprometida, vamos a decir si es una enfermedad inflamatoria, eh, pues de compromiso de glándula lagrimal, muscular, anterior, posterior o apex o difusa. Tener en cuenta que siempre que vayamos a hablar de enfermedad inespecífica hay que descartar todas las causas específicas y también incluida en ella la enfermedad por IgG4, que cada vez está cogiendo como más auge, o digamos que en los últimos años se ha logrado interpretar mucho más su clasificación y diagnóstico. Y recordar que después de descartar todas estas, íbamos a hablar de una enfermedad inespecífica que va a ser finalmente un diagnóstico de descarte, pero que hay que buscar muy bien pues como su causa. Entonces, en cuanto a la enfermedad inespecífica, también llamada pseudotumor orbitario, esta se empezó a hablar desde 1905 por el doctor Birch Hirschfeld, que fue un oftalmólogo que empezó pues como a decir, bueno, tengo este grupo de casos de pacientes que reúnen como ciertas características que no me ayudan como a clasificar en otro lado, es decir, no es un tumor, no es una masa, no es un linfoma, y empezó a agruparlos en un término llamado pseudotumor orbitario. Más adelante, otros doctores han venido hablando y mejorando como su definición a lo que sabemos el día de hoy, que se define como una enfermedad inflamatoria no infecciosa, no neoplásica, donde no se encuentran causas ni locales ni sistémicas que nos puedan decir, bueno, es tal enfermedad en específico, y no se identifica pues ninguna enfermedad asociada. Esta como tal es la tercera enfermedad orbitaria en frecuencia. La primera es la orbitopatía tiroidea, la segunda es la enfermedad linfoproliferativa y es una de las causas o la causa más frecuente de masa orbitaria dolorosa en adultos, y recordar que es un diagnóstico de exclusión. En cuanto a la epidemiología, esta representa entre el 6 al 18% de la enfermedad orbitaria o la patología orbitaria. Lo más frecuente es que se presente entre la tercera a sexta década. Vamos a ver que en algunas literaturas dicen que es un poco mayor o se presenta más en mujeres, pero esto no siempre va a ser, o digamos que la diferencia no va a ser tan abismal, y que en los niños es poco frecuente. Las características clínicas ya vamos a ver que van a variar un poco y que ocupan solo hasta el 17% de todos los casos de la enfermedad inflamatoria en específica. Su etiología es desconocida en la actualidad, pero se plantean como cuatro características importantes. Una, que la etiología puede tener como causa o origen de enfermedades o patologías infecciosas o reumatológicas, pero también factores genéticos y factores ambientales.
Entonces, como esto no es tan conocido, lo que se cree es que ciertas patologías como infecciones como faringitis estreptocóxicas, infecciones respiratorias, enfermedades de Lyme o varicela zoster van a servir como desencadenantes de miositis orbitarias, por ejemplo, o de otras manifestaciones de enfermedad idiopática por algo llamado mimetismo molecular, que es que antígenos específicos, pues de estos microorganismos importantes, van a ser similares o van a mimetizar antígenos específicos del cuerpo y pueden hacer como pues pueden desencadenar la fisiopatología de la enfermedad. Y por otro lado, también se han encontrado que enfermedades reumatológicas como la granulomatosis con poliangiitis, arteritis de células gigantes, artritis reumatoidea, lupus, diabetes mellitus o enfermedades inflamatorias intestinal como enfermedad de Crohn, también sirven como desencadenantes o como factores asociados que van a pues, producir que se genere la enfermedad. En cuanto a las características clínicas, vamos a ver que se presenta en un muy alto porcentaje, en un 75% de forma unilateral, y esto es un diferencial muy importante y que siempre tenemos que tener en cuenta, y toda la presentación clínica va a variar según la localización y grado de inflamación pues, del cuadro clínico del paciente. Algo muy característico es que pues el paciente va a presentar un dolor orbitario profundo, muy significativo, pues que le va a alterar su calidad de vida, una proptosis marcada y ya lo demás, eritema, inflamación, edema tanto de la conjuntiva como a nivel palpebral, quemosis, irritación de la superficie, diplopia, tosis y limitación de los movimientos oculares. Estos van a ser variables, sí se pueden presentar, pero obviamente dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y en los niños ya vamos a ver que esta es una entidad que es menos frecuente, que no es tan frecuente como en los adultos, que cuando se presentan las características clínicas es que sean más bilateral que unilateral y con manifestaciones constitucionales y que en cuanto a porcentaje presenta más recurrencia y una mayor recidiva local, incluso, global, perdón, incluso años o meses después de que la enfermedad haya resuelto en los niños, a diferencia pues de los adultos que estos porcentajes van a ser menores. Y ya en cuanto a la clasificación, vamos a ver que se va a clasificar según el tiempo de evolución en aguda, subaguda y crónica. Aguda hablamos de un tiempo pues de 2 semanas aproximadamente, subaguda cuando llega hasta 4 semanas y crónica de más de 4 semanas, pero esta puede perdurar por muchos meses, incluso años. Y esta que es la clasificación pues que digamos revisando con la doctora Cristina, pues es una de las más importantes y que hay que tener mucho en cuenta, es según el grado o pues perdón, la localización. Em, en cuanto al compromiso de todas estas, pues digamos, de estos sitios anatómicos, los más frecuentes es que se den en la glándula lagrimal y a nivel muscular generando miositis, pero también vamos a ver que puede generar un compromiso anterior, muy asociado a una escleritis posterior, un compromiso posterior que va a involucrar el ápex y difusa, que es otra clasificación que ya les voy a mostrar. Cuando hay compromiso de la glándula lagrimal, vamos a observar un cuadro clínico de una dacreadenitis donde el paciente se va a presentar clínicamente con un dolor principalmente superotemporal, donde hay un gran edema y eritema, sobre todo de la parte temporal, pero pues puede comprometer todos los párpados, pero más que todo a nivel del párpado superior, a nivel temporal, generando pues un edema o una forma en el párpado superior de S itálica. Esta glándula lagrimal se puede ver aumentada de tamaño e incluso en algunos casos se puede palpar como una masa eritematosa y firme. Y obviamente el paciente se puede acompañar de todos los síntomas irritativos de superficie ocular. Quemosis puede ser global, pero se inicia más frecuentemente temporal y tosis palpebral. Y recordar que pues a nivel, digamos, imagenológico, que vamos a ver que en cuanto al diagnóstico es indispensable para poder localizar la lesión, vamos a observar un tamaño de la glándula lagrimal aumentado de manera difusa, donde los bordes pues se alcanzan a identificar, pero no son muy claros, son más que todo difusos y que pueden incluso expandirse, esta inflamación de la glándula lagrimal, expandirse a la pared lateral de la órbita y hacia el recto lateral. Y ya una segunda localización muy importante es el compromiso muscular, donde vamos a ver una inflamación y gran compromiso del músculo extraocular afectado, que va a ser no infeccioso y que dentro de los músculos extraoculares ya vamos a ver pues como sus características.
En estos casos, el paciente va a presentar dolor orbitario, ya sabemos que es unilateral lo más frecuente, proptosis, que es uno de los signos más importantes y característicos, edema orbitario, dolor con los movimientos oculares, restricción, generando pues diplopia, hiperemia conjuntival, que pues si nos ponemos como a detallar específicamente, esta se puede presentar muy importante, sobre todo en las inserciones tendinosas de los músculos, y el engrosamiento muscular puede ser de uno o dos músculos extraoculares, que es como lo más frecuente. ¿Cómo va a ser este compromiso muscular? Y esto tanto en las imágenes, ya sea de TAC o resonancia, nos puede ayudar a caracterizar, es que va a haber un aumento en volumen y en tamaño del músculo que va a involucrar no solo el cuerpo del músculo y el tendón, sino también pues la inserción tendinosa. En orden de frecuencia de compromiso es que se va a dar en el músculo el recto medial, luego el recto superior, de ahí en adelante el lateral, el inferior y el elevador del párpado superior, pero el más importante es el recto medial, que vamos a ver que es más frecuente que se comprometa. Y además de esto va a haber un infiltrado de grasa alrededor del músculo y estos márgenes en ocasiones pueden llegar a difuminarse, de pronto ser muy claros cuando está iniciando la patología o a veces cuando todo alrededor está comprometido y ahí pues como infiltrado grasa alrededor puede ser un poco más difuso. Hay que diferenciar en esta subclasificación de miositis con una patología muy importante que es la orbitopatía tiroidea, tanto en cuanto a las características clínicas como a las características imagenológicas. ¿Qué vamos a observar? Que sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria vamos a ver que el dolor es muy marcado, que la instauración lo más frecuente es que sea de manera rápida, unilateral y que cuando se comprometen los músculos, el compromiso principal va a ser en el recto medial y el recto superior. A diferencia de la orbitopatía tiroidea, que su curso va a ser más crónico, más lento, progresivo en el tiempo, va a ser indoloro y algo característico de los pacientes es que presentan pues una retracción palpebral, que su compromiso lo más frecuente es que sea de manera bilateral asimétrica y no tanto unilateral, y que el compromiso mayor en los músculos va a ser del recto inferior, a diferencia de los otros que van a ser del recto medial. Y que no va a comprometer la inserción tendinosa, que en imágenes es como lo característico, a diferencia de la enfermedad inflamatoria que corresponde a otra es la clasificación de compromiso anterior o la escleritis posterior. Esta puede estar asociada a uveitis, escleritis, papilitis, incluso desprendimientos de retina exudativos. También vamos a requerir un apoyo pues como tanto clínico como imagenológico porque el paciente, pues a nivel clínico también el dolor es muy importante, incluso este tiende a irradiarse hacia el área temporal o hacia la zona temporal, generar síntomas sistémicos pues difusos como malestar general y a nivel local pues generar lo característico que es edema, eritema palpebral, sobre todo en el párpado superior, hemosis, proptosis, que también es un signo muy importante. Y siempre recordar que en casos de que esta condición pues que la escleritis avance, no se trate a tiempo, entre otras, puede llegar a generar perineuritis y más posteriormente, pues complicaciones como papilitis o oclusiones venosas o arteriales. La imagen nos va a ayudar a identificar pues como este compromiso. Vamos a ver que se va a dar pues a nivel anterior de la órbita, comprometiendo más que todo la esclera posterior y vamos a observar un infiltrado que también va a ser difuso, llamado también de aspecto rasgado, en ciertas áreas o zonas blandas o tejidos blandos de la órbita. En el TAC vamos a ver que aumenta el grosor o hay un realce, aumento pues del tamaño de la esclera, pero no solo la esclera, también los músculos extraoculares se pueden comprometer, la coroides y el nervio óptico, y puede haber remodelamiento óseo en ocasiones, pero siempre que, digamos, sospechemos de compromiso óseo, hay que descartar patología maligna. Y en cuanto a la resonancia, recordar que lo que se va a encontrar es un aumento de la señal de los tejidos orbitarios, pues más que todo a nivel de la órbita anterior, que es lo principal de esta clasificación, donde se observan zonas hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Y a nivel posterior, entonces ya el compromiso que vamos a observar es más que todo hacia el ápex, a nivel posterior del cono, y vamos a ver una infiltración que también va a ser difusa asociada a un cuadro de ápex orbitario, que es dolor súbito marcado importante, proptosis, neuropatía óptica y oftalmoplegia de cualquiera pues de los nervios del oculomotor, del sexto, del cuarto, y puede llegar a generar pues diplopia secundaria en caso pues de oftalmoplegia y también pues ciertos grados de estrabismo. O también en ocasiones cuando se compromete el seno cavernoso, como
Por ejemplo, en estos casos, ya obviamente comprobado a nivel imagenológico, se habla del síndrome de Tolosa-Hunt, que además de todas estas manifestaciones, pues hay un compromiso marcado del seno orbitario por extensión de la inflamación. Siempre comprobar a nivel imagenológico, donde vamos a observar hiperintensidades, sobre todo pues a nivel del ápex y a nivel intraconal. Y ya la quinta, que es la clasificación difusa, en esta es un poco más variable y no tan como fácil de identificar, es cuando no se puede como localizar en las otras clasificaciones. Y lo que vamos a encontrar es una masa orbitaria, en realidad su extensión va a ser variable, la proptosis es importante en estos pacientes, pero a nivel imagenológico, esa masa o esa zona infiltrada no va a estar tan bien delimitada. Y lo que podemos ver en las imágenes son como un compromiso difuso, que va a ser isointenso respecto a los músculos extraoculares y a pues a la materia gris en T1 cuando los observamos en resonancia. El diagnóstico de esta patología, recordar siempre que es de exclusión, en el que tenemos que hacer, pues, digamos, un examen completo, es como lo base y lo indispensable. Una exploración completa con una historia clínica, pues, bien hecha, con todos los antecedentes identificados, evaluar tóxicos, porque en ocasiones, por ejemplo, el cigarrillo o, pues, tener antecedentes de haber sido fumador nos puede hacer sospechar más como hacia una orbitopatía tiroidea, pero pues hay que correlacionarlo con la clínica. Y también ciertos medicamentos pueden desencadenar esta enfermedad inflamatoria en específica que en ocasiones pues no se encuentra otra causa. Siempre descartar las enfermedades sistémicas, muchas enfermedades, ya lo veníamos diciendo, pueden tener su asociación, realizar un examen oftalmológico completo y hacer una evaluación completa de las medidas palpebrales. Pues digamos lo básico de evaluación, evaluar la función del párpado superior e inferior, del elevador del párpado superior, hacer una exoftalmometría y evaluar si se presenta o no tosis palpebral. El laboratorio nos va a ayudar también y va a ser una herramienta en la que sí o sí tenemos que utilizar para descartar todas las patologías, como lo son realización de hemograma, un perfil de función tiroidea completo, evaluar o realizar también PCR o BSG, hacer toda la evaluación de los electrolitos y de pruebas pues de autoinmunidad, ANAS, ENAS, factor reumatoideo, según la clínica, dirigir todas, pues digamos, los exámenes de laboratorio adicionales, si estamos sospechando una sarco, una granulomatosis con poliangeitis, por ejemplo, una sarco, pues ya sabemos que debemos pedir una enzima convertidora de angiotensina, ayudarnos con una radiografía de tórax y siempre descartar causas infecciosas, es decir, tuberculosis, sífilis, VIH y Lyme, siempre pidiendo IgG, IgM, todas ellas. Y no olvidar que ya en la actualidad disponemos de la posibilidad de realizar IgG o medición de anticuerpos IgG totales y diferenciales, evaluando más específicamente los títulos de IgG séricos, es decir, que pues obviamente ya en la actualidad los podemos utilizar y esto es como un criterio diagnóstico que ya vamos a ver más adelante que va a ser muy útil. Las imágenes que ya veníamos mencionando, en las que nos vamos a apoyar mucho de los hallazgos a nivel de TAC y de resonancia, por ejemplo, en estas imágenes nos ayudan a identificar el compromiso que hay, sobre todo a nivel, pues, digamos, si hay compromiso muscular, si hay compromiso de la glándula lagrimal o si hay compromiso, pues, de pronto un poco más difuso. La biopsia, ya vamos a ver que tanto para la enfermedad inflamatoria inespecífica, idiopática, que estamos buscando su causa, como para una sospecha de enfermedad por IgG4 va a ser muy útil y siempre se recomienda utilizar cuando vemos que hay compromiso de la glándula lagrimal, también cuando hay un compromiso de APEX. Si no responde a tratamiento con esteroides, es una indicación para realizar biopsia. Si hay recurrencias, también uno dice, bueno, vamos a buscar la causa en caso de que no se haya realizado biopsia y sobre todo en casos atípicos severos donde la clasificación que hemos venido mencionando pues no es tan fácil de identificar. Y que vamos a observar en estos casos, digamos a nivel histopatológico, es que ya lo había mencionado y ellos tienen una subclasificación histológica. La clasificación típica va a ser con una inflamación o un infiltrado linfoide, que es la clásica, con compromiso o también presencia de polimorfos nucleares, neutrófilos macrófagos y células plasmáticas. Esta inflamación va a ser de manera crónica, pero también hay otra forma que es la granulomatosa, otra que es esclerosante, otra vasculítica y eosinofélica. Y vamos a ver que en estados finales vamos a evaluar tejidos fibrosos y perivasculitis. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, y no para ahondar mucho en ellos, sino para recordar que siempre hay que descartar estas patologías, hay que descartar la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa multisistémica,
pero que no solamente pues va a tener compromiso a nivel orbitario, sino también a nivel pues de todo, de múltiples órganos, de pulmón, que es el órgano que principalmente compromete, la granulomatosis con palangieitis, que es una vasculitis de vaso pequeño y mediano, pero que también genera compromiso a nivel orbitario, pero pues no solo de enfermedad inflamatoria, sino que también puede llegar a comprometernos a generar escleritis posterior, entre otras manifestaciones, la enfermedad relacionada con pues IgG4, que en la pues que sí o sí hay que descartar, y otras como enfermedades linfoproliferativas y metástasis, porque incluso cuando tratamos este tipo de patologías, por ejemplo, con prueba de esteroides, vamos a ver que todas ellas, o en su mayoría y sobre todo estas dos, responden mucho a esteroides, entonces pues hay que descartar sí o sí. Y hablando un poco más a detalle de un diferencial de de la enfermedad inflamatoria idiopática, es la enfermedad relacionada con IgG4. Recordar que esta enfermedad inflamatoria relacionada con IgG4 también se ha venido estudiando sobre todo en los últimos años, digamos que antes era un poco más ambiguo hablar sobre esta, pero ya muchos autores nos han ayudado como a identificar estas causas y eso se empezó a, digamos, a estudiar más que todo en las pancreatitis esclerosantes, es decir, que pues digamos la enfermedad en páncreas fue la primera que nos ayudó a decir, bueno, esto no es una enfermedad aislada, sino que es un grupo de enfermedades relacionadas con aumento de IgG4 positiva y que se tratan de un desorden que va a ser fibroso, que va a ser inflamatorio y que no solo afecta a un órgano aislado, sino que puede afectar, cuando afecta a múltiples órganos, va a ser pues como todo un espectro en conjunto y no patologías aisladas. Esto empezó a estudiar desde el 61, pero solamente hasta el 2001 es que sí se encontró una asociación verdadera en ya la definición de pancreatitis autoinmune con relación con niveles séricos elevados de IgG4. Pero esto fue, pues, digamos, un hallazgo que solamente se encontraba en páncreas. Ya más adelante lo que sí empezaron a encontrar es que habían ciertas conexiones de diferentes enfermedades en varios órganos que generaban ciertas características, no solo clínicas, sino también, digamos, séricas, en el que se encontraban niveles elevados de IgG4, pero también que eran muy similares histológicamente. Y estas similitudes histológicas, ya más adelante, hacia el 2010, en un consenso pues de un grupo de expertos, lo que se realizó fue como acuñar todos estos hallazgos, digamos, sobre todo a nivel histológico y a nivel clínico, agruparlos en algo llamado enfermedad inflamatoria relacionada con IgG4. Allí que se encontraba, pues digamos, aspectos característicos como infiltración linfoplasmática, fibrosis, a un aumento en el número de las células IgG4 positivas y infiltración tanto eosinofílica, acompañados todos ellos de niveles elevados de IgG4 en sangre. Y ya después de esto, vamos a ver, y de ahí en adelante, es que se ha venido clasificando esta enfermedad, que se ha venido describiendo mucho más a detalle como todo su compromiso sistémico, orbitario, que ya voy a hablar un poco más de este, pero también unos criterios diagnósticos que yo pienso que es pues como lo más importante, porque según ello, pues vamos a decir, esta enfermedad es probable, es posible o es definitiva. La epidemiología de esta enfermedad también es muy escasa, en realidad los datos son muy pocos y sobre todo porque esta es una enfermedad subestimada, anteriormente no encontrábamos la posibilidad de realizar anticuerpos IgG en sangre y tampoco a nivel histológico conocíamos como sus características y es por eso que digamos hasta ahora se ha venido recolectando información y los lugares donde mejores datos hay de esto es en Asia, donde se encuentra una prevalencia de 100 pacientes por 1 millón de habitantes y una incidencia anual de un caso por 100.000 personas. En realidad, a medida que han aumentado los años o ya en los últimos años se ha aumentado el diagnóstico porque obviamente ya es mucho más claro saber qué es y qué no es IgG4 positivo y tener en cuenta que se presenta más que todo hacia la o séptima década de vida con un pico entre estas edades entre 50 y 55 años y que se da, pues se dice en algunos textos de la literatura que se da más en hombres en relación con mujeres, pero ya vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, dicen que puede ser iguales, tanto mujeres como hombres, o que dependiendo del órgano que se comprometa, puede ser variable o puede llegar a ser pues mayor en hombres o en mujeres. Y ya después de ese consenso que se realizó en el 2010 y en el 2011, pues publicado en el 2011, lo que se quiso fue unir o agrupar todas las enfermedades que anteriormente pues estaban pues como volando y las agruparon en todas las posibles enfermedades que agrupaba la enfermedad inflamatoria
por IgG4 pues a nivel sistémico. Vamos a ver que el compromiso, sí, en la pancreatitis autoinmune es de los principales, pero también hay compromiso a nivel de hígado, a nivel del tracto biliar, de las glándulas salivar y lagrimal y también manifestaciones oftalmológicas, que es lo que nos compete a nosotros, pero todos estos órganos también se van a ver comprometidos a nivel de riñón, de tiroides, de hígado, a nivel de mesenterio, de retroperitoneo. Todos estos se han visto pues una relación importante y sobre todo cuando se estudian a nivel histopatológico sus características van a ser similares. Pero lo que a nosotros nos compete y aquí lo más importante es tener en cuenta que cuando se estudian las manifestaciones oftalmológicas, estas ocupan hasta el 23% de todos los pacientes que presentan enfermedad inflamatoria relacionada por IgG4 y que a nivel de la glándula lagrimal hay una asociación también compromiso con las glándulas salivales, lo que nos habla de un síndrome llamado el síndrome de Mikulicz, que anteriormente tampoco estaba relacionado con IgG4, pero ya sabemos que esto hace parte de todo este grupo de enfermedades. Y ya se han descrito, sabiendo pues como que toda esta cantidad de enfermedades pueden estar asociadas con IgG4, se han descrito unos patrones típicos de afectación de órganos relacionados como para poderlos subdividir no en 100 enfermedades, sino en 4 grupos importantes. El grupo número 1 que nos habla de un compromiso pancreatobiliar, el grupo número 2 que nos habla de compromiso pues de aorta, de aortitis y también de mesenterio, el grupo número 3 que es limitado a cabeza y cuello y el grupo número 4 que es en el que se encuentra el compromiso orbitario, que nos habla de la enfermedad de Mikulicz, que es inflamación de la glándula lagrimal y con compromiso, con inflamación de la glándula submandibular y parótida. Y también, pues a nivel sistémico, varias patologías. Y que el grupo número 4 es el que presenta mayor elevación de la IgG4 positiva en sangre. Pero pues para nosotros, ya sabiendo, digamos, que la órbita hace parte de un compromiso importante de todo este espectro, de todo este espectro del IgG4, entonces recordar que cómo es el compromiso es que en toda la patología IgG4, un 25% es a nivel orbitario y que lo que anteriormente se llamaba como enfermedad inflamatoria idiopática, en la actualidad, al estudiar de los niveles tanto séricos como histopatológicos de IgG4, se ha encontrado que en la actualidad correspondería a un grupo ya más específico que es enfermedad inflamatoria de la órbita relacionada por IgG4 y que esta varía entre el 20 al 50% de todas ellas. Y que en algunos casos que incluso se consideraban condiciones linfoproliferativas, por lo que, pues porque no habían como estudios adicionales, realmente al estudiarse a fondo terminan siendo enfermedad inflamatoria por IgG4, pero pues esto solo se hace descartando todas estas patologías. Y ya específicamente hablando del compromiso orbitario, perdón, del compromiso orbitario, vamos a ver que está acompañado de un compromiso sistémico en un muy alto porcentaje, donde el compromiso, digamos, mayormente asociado van a ser las glándulas salivales, pero hasta en un 50% se encuentra un compromiso aislado, donde lo que se va a encontrar es una inflamación o afectación de la glándula lagrimal de manera bilateral. Pero también pues hay otro compromiso de músculos, esclera, conjuntiva, párpados, grasa orbitaria, nervio, ya les voy a mostrar un poco más de esto. Aquí les traigo también otra revisión de un grupo pues como muy experto en este tema de IgG4, que es del doctor Mabnab, que estudió o que hizo pues como una revisión de tema importante donde encontró que la afectación bilateral es lo más frecuente y que el compromiso más importante es a nivel glandular, del nervio trigémino y de la grasa orbitaria. Y es después de esto, pues que se empezó como a estudiar, digamos, las causas o por qué se daba esto, y se dice que esto se da después de ciertos mecanismos o factores desencadenantes ante una exposición crónica de antígenos. Antígenos ya sean microorganismos, factores ambientales, entre otras, o las mismas enfermedades autoinmunes que presente el paciente, se pueden llegar a generar reacción cruzada de proteínas y una infiltración en el órgano afectado de linfocitos, de células plasmáticas, aumento de eosinófilos, de macrófagos, de interleuquinas y de células preinflamatorias, y pues muy importante que van a producir muchas de ellas, como por ejemplo las células plasmáticas IgG4 positiva y pues un aumento consecutivo del tamaño del órgano afectado con una fibrosis muy importante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta ya vemos que la IgG4 se da de manera uni o bilateral, es muy frecuente que sea bilateral, una proptosis importante, edema palpebral, se puede disminuir la visión y van a haber 4 patrones clínicos pues como característicos. Uno es la acreonitis esclerosante, que es el compromiso de la glándula
lagrimal, el engrosamiento o compromiso de los nervios orbitarios, el compromiso de la grasa y otro llamado pues inflamación orbitaria esclerosante, que son pues todos estos subtipos clínicos. La acromionitis esclerosante es la presentación más frecuente, está asociada también a la afectación y compromiso de la glándula salival. Esta también mejora con esteroides y lo que se va a encontrar es una hiperplasia linfoide marcada, pero ya a nivel histopatológico les voy a mostrar más a detalle más adelante. El engrosamiento de los nervios orbitarios, específicamente, y el más importante es el nervio infraorbitario, como vemos acá en estas imágenes, está aumentado de tamaño, engrosado, no solamente él, sino también hay remodelación alrededor, pues como en su canal óseo, hay compromiso también del epineuro, pero no solo se presenta como el infraorbitario aislado, sino que alrededor, digamos, puede haber compromiso de también los músculos extraoculares, la glándula lagrimal y los senos paranasales. Y finalmente están las otras manifestaciones que son el compromiso de la grasa orbitaria, también relacionada con el compromiso de músculos extraoculares, pues en su frecuencia, esta es como el compromiso recto inferior, recto superior, lateral. Y en cuanto a la inflamación orbitaria esclerosante, lo que se va a encontrar y lo que se describe es que se presenta de manera bilateral, que hay una fibrosis multifocal, pero que no está aislada. Puede haber también compromiso de la glándula lagrimal. Eso es muy variable y pues, digamos que las cuatro clasificaciones clínicas son muy importantes para uno pues más o menos ir como avanzando en el diagnóstico. Recordar que el diagnóstico de esta enfermedad no va a ser solo de nosotros, esto tiene que ser un diagnóstico en conjunto con reumatología y medicina interna, porque nosotros tenemos que sí o sí descartar todas las patologías multisistémicas autoinmunes que pueden ser los causales, pero también buscar linfadenopatías, compromiso de las glándulas salivales para uno ir asociando y ir como agrupando características y decir, bueno, esto es IgG4. Siempre apoyarnos de imágenes, TAC, resonancia, incluso PET scan, que nos va a ayudar a evaluar como esa alteración a nivel de las glándulas, evaluar la función hepática y renal y evaluar IgG en sangre. Esta puede llegar a elevarse, al estar elevada pues da una significancia importante, pero vemos que está elevada, solo está en el 40% y que esté negativa no significa que no hay enfermedad por IgG4 y la biopsia que ya les voy a mostrar. La biopsia es pues como dentro de las características para IgG4, uno de los factores importantes como criterio diagnóstico. En él lo que vamos a encontrar es lo que ya veníamos diciendo, una inflamación crónica, linfoplasmocítica, de infiltrado de polimorfonucleares, de macrófagos y de un gran número de células plasmáticas IgG4 positivas, generando ciertos grados de fibrosis, de infiltración y digamos que en el campo, en la evaluación ya a nivel patológico, se evalúa una relación de IgG4 sobre IgG de más del 40%. Y cuando se estudia la glándula lagrimal, detallan un poco más, digamos, que cuál es la característica diagnóstica, y es que tiene que haber un número mínimo de células plasmáticas positivas IgG4, sobre todo en la glándula lagrimal, dicen que tiene que haber más de 100 por campo de gran aumento para considerar pues como hallazgo importante o criterio diagnóstico. ¿Y por qué es importante la biopsia? Porque ya habíamos venido diciendo, nos ayuda a diferenciar patologías importantes como la enfermedad tiroidea y la malignidad, que en muchas ocasiones responden a esteroides y que si no tenemos una biopsia no nos va a ayudar pues como a corroborar el diagnóstico. Estos son los criterios diagnósticos que quería mencionar de un grupo pues que estudió pues este espectro de la IgG4 y habla de tres criterios: un criterio clínico, un criterio sérico y un criterio histopatológico. El criterio clínico, pues, es todas las características que se presentan, ya sea local o difuso, de inflamación, edema o infiltración tipo masa en uno o varios órganos. No solamente el ojito, sino pues todos los órganos que compromete la IgG4. A nivel sérico, que se encuentran niveles elevados de IgG4 de más de 135 características que ya había venido mencionando. Una de ellas, la más importante, es pues como la infiltración de IgG4 pues por células plasmáticas IgG4 positivas, esa relación de más del 40% de relación de pues del subtipo IgG4 sobre todas las IgG, y siempre, obviamente, pues como para ayudarnos o apoyarnos en el apoyo, en el criterio clínico, siempre solicitar resonancia, TAC, pero obviamente esto va a ser en conjunto pues con medicina interna y reuma, y el estándar de oro va a ser la biopsia. Entonces, ¿qué nos dice pues como estos criterios? Que hay tres categorías. Una definitiva o un diagnóstico definitivo es cuando estos tres criterios se suman.
Un diagnóstico probable cuando el criterio clínico y el criterio histopatológico se suma, y un diagnóstico posible es cuando hay positividad a nivel sérico, a nivel clínico, pero pues no hay hallazgos histopatológicos. Este es pues un algoritmo que nos muestra otro de los artículos pues actualizados de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Primero con el criterio clínico, luego uno decir, bueno, es positivo o no positivo a nivel sérico, y finalmente evaluar si el hallazgo histopatológico está presente o no. Y según esto, lo mismo, nos dice si es definitivo, probable o posible, o pues si totalmente se excluye la enfermedad. Y hablan de que enfermedades organoespecíficas como la enfermedad de Mikulicz, que ya les había mencionado, la pancreatitis autoinmune, la colangiopatía IgG4 positiva o la nefropatía IgG4 son condiciones definitorias para decir pues que está asociado. En cuanto al tratamiento, tanto de la enfermedad inflamatoria inespecífica como para la enfermedad relacionada con IgG4, basada pues como en artículos y en revisiones de tema actualizados, coinciden en lo mismo, en que en la primera línea son el uso de los esteroides, lográndose una remisión muy alta, hasta un 98%, pero tener en cuenta que a pesar de que son muy buenos respondedores, 2/3 de los pacientes tienen recaídas incluso a 3 meses. Cuando iniciar esteroides, siempre pues, tanto en la literatura como revisando el tema con la doctora Cristina, dicen, el esteroide se inicia después de que se haga la biopsia, que la biopsia pues lo ideal es que se haga muy pronto, o suspender los esteroides 48 horas antes de tomar la biopsia y luego se toma la biopsia y continuamos el tratamiento. El tratamiento tiene que ser por mucho tiempo. Entonces tenemos dos opciones. Una de ellas es el uso de la prednisolona o prednisona a dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo día. Hay revisiones pues que dicen que incluso de 0,6 miligramos se puede iniciar, pero este es pues como el consenso de todos los artículos. Iniciamos por 2 a 4 semanas, evaluamos cómo evoluciona el paciente, pero de ahí en adelante iniciamos una disminución progresiva de 5 miligramos semanales durante 8 a 11 semanas, o sea, mucho tiempo. Y sobre todo, si se presentan recaídas, hay que aumentar la dosis y continuar el tratamiento hasta evaluar mejoría. Siempre que encontremos mejoría, ahí es donde podemos iniciar la disminución progresiva del medicamento. Pero hay ciertos casos como compromiso marcado de la visión, neuropatía compresiva o que el paciente sea refractario a tratamiento oral, donde podemos utilizar metilprednisolona a dosis de 1.000 miligramos día por 3 días, es decir, pues como de 500 a 1.000, pues eh, pasar bolos pues de metilprednisolona y luego continuar con prednisolona oral, y luego posteriormente, si hay mejoría, iniciamos el desmonte. Y este más específico para la enfermedad por IgG4 es como pues como un cuadro que nos ayuda a decir, bueno, cómo iniciar el tratamiento. Iniciamos, según este texto, de 30 a 40 miligramos día, porque ellos se basan pues como en una dosis más bajita, pero lo que dicen otras revisiones son de 1 a 1,5. Iniciamos la terapia pues de inducción, y ya cuando el paciente empiece a mejorar, se empieza el desmonte, pero recordar que este incluso se puede llevar a más de 11 semanas, incluso hasta un año, dependiendo pues de la evolución de la enfermedad, y esto con el fin de evitar recaídas o pues que la enfermedad no mejore. Además del tratamiento con esteroides, están los ahorradores de esteroides, entre ellos los más estudiados son la ciclosporina, el metrotexate, la azathioprina, el micofenolato y la ciclofosfamida. La ciclosporina, una de las más utilizadas, se ha encontrado éxito sobre todo en cuadros de miositis, en cuadros de escleritis. Esta inhibe la interleuquina 1 y 2, y las dosis se inician a 5 miligramos por kilo día y vamos reduciendo o haciendo reducción de la dosis por mucho tiempo, mínimo por 6 semanas, porque en los casos en los que pues revisé donde se encontraba mejoría era a partir de la sexta semana hasta incluso 10 meses. En ella, pues hay que tener en cuenta como los efectos adversos a nivel sistémico, sobre todo la función renal. El metrotexate, que es un antagonista de ácido fólico, la evidencia es escasa, pero ciertos casos han mostrado éxito y respuesta. En ellos, la dosis se daría de 15 a 25 miligramos semanal por 4 y hasta 34 semanas. Se ha visto pues que debe continuarse la administración del medicamento. En ello siempre debe evaluarse la función hepática por pues su gran cantidad de efectos adversos que pueden presentar. Y la azathioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida se dejan ya sea para coadyuvante, pues como para el tratamiento de primera línea, que es con esteroides, combinarlo con ellos, o para casos refractarios que no respondan pues a todos estos ahorradores de esteroides.
Y por otro lado están los biológicos que ya en la actualidad han venido como mejorando, digamos, el éxito en el tratamiento. Estos nos ayudan para mejorar los síntomas pues como agudos, el edema, la diplopia principalmente se ha visto pues como un gran éxito. Y no solamente a nivel de inducción, sino también para el sostenimiento y pues evitar las recaídas o recurrencias de la enfermedad. Esta es pues como una tabla de uno de los artículos que nos dice dónde actúa cada uno de ellos, por ejemplo, el tocilizumab, que es un anti, pues, IL-6, el rituximab o el infliximab, que son de los más usados, y el rituximab lo vamos a administrar en, pues, según lo que nos dicen la literatura, los textos, a 375 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas. Esto obviamente pues en conjunto con reumatología, pero pues debemos como saber las bases del tratamiento. El infliximab, que es un anti-TNF, se deja para casos crónicos, para casos refractarios, y dicen que iniciemos con una carga de 3 a 5 miligramos por kilo hasta pues en semanas 0, 2 y 6 y luego vamos cada 4 o a 8 semanas. Y por otro lado, otros biológicos como el tacrolimus, el daclizumab, el adalimumab, el tocilizumab han mostrado también series y reportes en la literatura de éxito, incluso cuando no ha respondido bien a esteroide o cuando han reincidido en la enfermedad. Y por otro lado, la radioterapia, que incluso en algunos textos refieren que esta puede ser la segunda línea después de que hay una resistencia a los esteroides o que los esteroides están contraindicados con una alta tasa de éxito, hasta un 75% en el éxito y en el control tanto de los síntomas agudos como a largo plazo, pues permanencia en el control de la enfermedad. La dosis que reportan, lo habitual es que sean de 2000 centigrays o 20 grays por 2 a 3 semanas y que se deben fraccionar en 2 grays diarios. Sin embargo, incluso en dosis bajas o en las dosis fraccionadas pueden llegar a generarse efectos adversos como cataratas, síntomas irritativos de la superficie ocular, ojo seco, entre otras, y es por eso que no siempre gusta tanto pues de los pacientes y tener en cuenta que los patrones o los subtipos histopatológicos esclerosantes y granulomatosos tienen poca respuesta a radioterapia. Y por otro lado, también encontré la opción de los esteroides intraorbitarios. Esto pues tampoco es una camisa de fuerza, sino que son opciones o digamos ya terapias finales en las que si no responde a esteroide sistémico, ahorrador de esteroide, a biológico, esta es una opción y se han reportado casos individuales de éxito ante esto, sobre todo en enfermedad inflamatoria idiopática anterior que no respondan a esteroides sistémicos y sobre todo en población pediátrica y en adulto mayor con el fin de reducir esos efectos adversos sistémicos de los esteroides y limitar un poco, digamos, su función a la órbita o su efecto limitado a la órbita. En cuanto a las conclusiones, tener en cuenta que este es pues un reto diagnóstico y terapéutico. Obviamente ya en la actualidad estamos un poco más claros de cómo hacer el diagnóstico, cómo abordarlo, pero en un principio en realidad era un poco más complejo. Ya sabemos que afecta a múltiples estructuras orbitarias y tiene variabilidad en la presentación clínica, pero que no solamente hay compromiso orbitario, sino que también sistémico, por lo que debemos descartar todas las patologías sistémicas y orbitarias, y que la biopsia es el gol estándar. Esta lo ideal es que se haga antes del inicio del esteroides o suspender el esteroide para hacer la biopsia y tener pues como más certeza en el diagnóstico. Y eso era lo que traía doctores para el día de hoy. Muchas gracias.
Ah, es